Es la mañana de Federico. Preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos. Bueno, César Vidal, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, tenemos aquí un asunto. Antes yo recordaba a Alec Guinness. Fantástico como Carlos I. Papel fantástico. ¿Quién es? Richard Harris. Richard Harris es Cromwell, que también está fantástico. Muy bien, muy bien. Y hay un momento en que le van a cortar la cabeza y él que lleva coleta, pero no de esa cosa ridícula de la mafia y tal, no. Una cosa que es... y se echa el pelo, sí. Se pone la redecilla. Oye, la primera vez que veo a un tío con redecilla que no está ridículo. Está impresionante. Sí, sobre todo porque lo van a decapitar. Oye, pero ¿cómo está muy bien. Yo creo que es el mejor papel de Alec Guinness. Que a mí personalmente es un actor que siempre me ha gustado mucho. A mí no, pero ahí me subyugó. Bueno, pero la historia de Carlos I, que siempre se dice, no, es que en Francia le cortaron la cabeza a un rey y aquello, bueno, un siglo y pico antes ya se le habían cortado a un rey de Inglaterra. Un siglo y medio antes. Vamos a ver, es verdad que los dos casos... Perdona un momentico. La pregunta de Julio García. Porque si no, Julio García se enfadará y con razón. Dice que quería saber si el procesamiento y ejecución de Carlos I de Inglaterra se realizó conforme a derecho o si fue la mera expresión del poder político establecido revestida de una legalidad simulada. Bueno, esta es una cuestión jurídico-histórica de bastante envergadura. Vamos a ver, yo diría que la primera diferencia entre la Revolución Francesa, que con mucha razón tú colocabas en paralelo, y la Revolución Inglesa de los 40 del siglo XVII, es que fundamentalmente en el caso de la Revolución Inglesa lo que se pretende es defender una serie de derechos vulnerados por la monarquía. El Parlamento en Inglaterra había sobrevivido, yo diría que con un poquito, no mucho más, pero un poquito más de fortuna de lo que habían sobrevivido los parlamentos en Francia y en España, y en 1642 Carlos I plantea una serie de medidas que el Parlamento se opone y que fundamentalmente tienen que ver con la libertad de culto y la propiedad privada. Es decir, lejos de querer construir una sociedad futura como en Francia, el Parlamento en Inglaterra lo que quiere es defender derechos que ya existen. Y cuando en 1642 Carlos I decide subir los impuestos, el Parlamento dice que no se suben los impuestos y Carlos I disuelve el Parlamento. Estalla una guerra que durante un periodo de 2 años fue una guerra indecisa. Desde luego ni el Parlamento se imponía al rey ni el rey al Parlamento, hasta que en un momento determinado hay una serie de jefes puritanos, de los cuales Cromwell es uno más, es decir, no es el único y seguramente en términos militares no fue el más decisivo, que asestan una serie de derrotas a Carlos I. En 1644 Cromwell lo vence en Marston Moor, en 1645 en Naseby, y en un momento determinado, con la guerra perdida, el rey intenta pasar a Escocia para continuar la resistencia. Y los escoceses, que son puritanos, se lo entregan a Cromwell y en principio dicen que haga lo que quiera con él. Hasta ese momento no se había pensado que al rey se le derrocara. Es más, se establecen una serie de conversaciones entre el Parlamento y el rey para restaurar las buenas relaciones. Es decir, aquí ha habido una guerra que ha durado 3 años, pero eso no quiere decir que tengan que saltar las instituciones por los aires. O sea, que no hubo una voluntad, digamos, no hay una como en el terror o en Robespierre de acabar con el régimen. No, todo lo contrario. Lo que hay es precisamente la idea de vamos a restaurar, lo que es por otro lado muy inglés, el principio de las instituciones. Es decir, el rey no ha respetado lo que son las prerrogativas del Parlamento, pero eso no quiere decir que vayamos a acabar con la monarquía no se puede acabar. Y en ese proceso de conversaciones en el cual las fuerzas del Parlamento creen sinceramente que se va a llegar a un acuerdo con el rey empieza a negociar secretamente, y eso aparece también muy bien descrito en la película, empieza a negociar con las potencias católicas y con el Papa para que se produzca una invasión de Inglaterra. Y ahí es donde hay gente del círculo del rey, que habían sido hasta ese momento antiparlamentarios, que dicen no, o sea, el episodio
Felipe II y la Armada Invencible, jamás. Y en ese momento es cuando se plantea el proceso del rey. Y el proceso del rey es un proceso muy interesante porque cuando se corre la voz de que al rey se le va a procesar, es decir, el rey por combatir al Parlamento, se consideraba que ahí había habido un malentendido de 3 años, pero no más. El rey, por pactar con potencias extranjeras para invadir territorio inglés, era otra cuestión. Eso ya era una cuestión más seria, y ahí se abre la idea. En ese momento, los grandes abogados abandonan Londres, en el temor de que alguno de ellos le pueda caer ser el fiscal en el proceso del rey. Y desaparecen de Londres, el fiscal. No y ante esa posibilidad los grandes abogados se van todos a vivir al campo hasta que pase el proceso del rey. Y entonces se acaba escogiendo a un personaje que era un abogado muy conocido, ciertamente de fortuna muy modesta, pero muy conocido, porque era un hombre de ideas, diríamos hoy, muy adelantadas. Por ejemplo, es el primero que habló de un servicio de sanidad de alcance nacional, o que hubiera un servicio de abogados de oficios para los pobres, que era un abogado de clase media, puritano, muy convencido, que se llama John Cook. Y entonces John Cook, que es el que va a llevar la acusación contra el rey y va a conseguir la condena del rey, elabora toda una teoría jurídica que, para que nos hagamos una idea, no vuelve a reaparecer hasta el año 46 en el proceso de Nuremberg. Y es la idea de que hay una serie de crímenes cometidos por las autoridades que no pueden permanecer impunes. Fundamentalmente en este caso no pueden ser impunes simplemente porque lo haya hecho un jefe de Estado. Es decir, un jefe de Estado, si acaso, tiene mayor responsabilidad. Y si efectivamente un jefe de Estado en un momento determinado traiciona a su pueblo y pacta con una potencia extranjera, es reo de alta traición, y eso de que el rey es irresponsable es absolutamente intolerable. Eso lleva al proceso del rey, a la condena, a la decapitación y, insisto, a una construcción jurídica que todavía se sigue estudiando. Hace cosa de 3 o 4 años yo leía un libro precisamente de un abogado experto en derechos humanos anglosajón que seguía estudiando las tesis de Cook porque llegaron hasta los procesos de Nuremberg. Cook no tuvo tanta suerte, porque efectivamente se produjo el regreso de la monarquía en la persona de Carlos II, que era hijo de Carlos I. El proceso de Cook y de los que habían formado parte de la acusación sí que fue realmente una burla como proceso, e incluso Cook fue castrado y descuartizado ante la mirada complacida de Carlos II, que no estaba para este tipo de sutilezas jurídicas. Pero curiosamente, Cook es un personaje, insisto, que sigue dentro de lo que es la historia del derecho teniendo mucha relevancia, porque es una de las bases de toda la teoría jurídica del proceso de Nuremberg. En ese momento del proceso, ¿desde el principio se piensa en la pena de muerte? No. Es más, había gente, por ejemplo, hay quien apela al hecho de que no tendría por qué producirse la pena de muerte. Pero claro, en el momento en el que la acusación es una acusación de alta traición, evidentemente eso va a acabar en el cadalso. Es decir, eso es una cosa que se cae de su peso. Si se puede demostrar que efectivamente el monarca ha entrado en contacto con potencias extranjeras para invadir territorio inglés, ahí lo que hay es una prevalencia de la nación sobre la dinastía. Y curiosamente, algunos de los testigos de cargo de ese proceso son gente cercana al rey, que abandona al rey cuando el rey decide que tiene derecho como monarca a que invadan el territorio inglés. Porque ahí lo que prevalece es la idea de la nación inglesa frente a la dinastía. Es decir, lógicamente el rey tiene una serie de prerrogativas que respetamos, aceptamos la monarquía, etcétera, pero lo que no puede ser es que el rey considere que la nación es propiedad suya y que por lo tanto en un momento determinado la pueden invadir impunemente ejércitos extranjeros. Por eso la PEPA, la primera Constitución española, tiene ese artículo esencial: la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Efectivamente. Se refiere a la familia lógicamente real. A la familia real. Claro, aquí choca un concepto de la relación entre la nación y el rey que es muy moderno para el siglo XVII y que, como tú muy bien señalas, es el mismo que aparece recogido en la Constitución de ¿Y Cádiz. cómo es posible que luego Luis XVI cayera exactamente en el mismo error cuando se cogen esos papeles del armario de hierro que prueban que está entendiéndose con los
alemanes o prusianos y los austríacos, y sobre los todo, austríacos, porque, era la familia claro, de su la mujer, familia de efectivamente. la esposa de María Antonieta. Bueno, él cae en el error porque yo creo que el gran problema que hay es que la revolución en Francia sí va más allá, es decir, seguramente es más una revolución en el sentido exacto del término que la revolución inglesa. Es decir, la revolución inglesa en última instancia lo que quiere es volver la ley a su cauce que había sido dislocado por el rey. En Francia eso se rebasa. Y, en principio, mientras que en Inglaterra lo que se pretende es hacer cumplir el principio de legalidad que limita el poder real con la acción del Parlamento, en Francia lo que se quiere es implantar una monarquía constitucional que no ha existido nunca. Yo creo que Luis XVI posiblemente hubiera aceptado la primera redacción, la de la Asamblea Nacional, pero cuando eso deriva hacia la Convención, evidentemente Luis XVI empieza a pactar con potencias extranjeras, que además temen el contagio del virus revolucionario, y eso acaba con Luis XVI. También creo que Carlos I era mucho más inteligente que Luis XVI, es decir, eran dos monarcas muy distintos, sí, y efectivamente era un personaje mucho más inteligente, y la prueba está en que Carlos I, a pesar de que los escoceses lo entregan, de que es preso de las fuerzas parlamentarias, etcétera, sin embargo sigue manteniendo un diálogo de igual a igual con la gente que lo ha vencido en el campo de batalla, que por otro lado no está pensando en abolir la monarquía, o sea, realmente cree que la monarquía lo que tiene es que discurrir por sus cauces legales, y claro, son dos procesos que son muy diferentes. Su hijo al trono? El hijo vuelve precisamente, lo que intenta es hacer exactamente lo mismo que el padre, es decir, regresar desde Escocia y con la ayuda de Francia. Y de hecho fracasa en ello fundamentalmente porque Cromwell lo derrota militarmente, es decir, los intentos del hijo van a ser intentos desde Escocia, el desembarco en Escocia, el intento de invadir Inglaterra desde el norte y tener sobre todo la ayuda de las potencias católicas, en ese caso especialmente Francia. Se produce porque a la muerte de Cromwell, a pesar de que él ha derrotado a Carlos II, pues realmente todo el mundo piensa que hay que volver a la monarquía. Y el único dinasta que en esos momentos parece posible es precisamente Carlos II, al que el general Monk va a buscar y le ofrece regresar con una serie de condiciones que Carlos II va a ir cumpliendo o incumpliendo según el tiempo, y que va al final a sellar el destino de los Estuardo y de la monarquía constitucional, porque Carlos II sí se va a mantener en el poder, pero Jacobo II, que es el sucesor, va a durar muy poco, y finalmente se produce la denominada gloriosa revolución de 1668, en la cual el sistema constitucional va a ser inamovible, ya con otra dinastía. Fíjate, en otro 68 hay otra efectivamente hubo otra gloriosa revolución que también 1800, fue pacífica, sí, o casi pacífica, y que desgraciadamente no acabó tan bien. Bueno, hay otra pregunta, y esta sí que es casi la madre del cordero, sí. Porque ahora, con todos los problemas económicos, muchos, y sobre todo con el empeño de Cataluña en asumir también el régimen fiscal del cupo, pues muchos recordamos que esto, a mí me lo dijo Paco Ordóñez, que fue el ministro de Hacienda que creó los impuestos. Decía, primero, yo creé un biscúter, pero no para correr como un Ferrari, porque es verdad que subió continuamente la presión de los impuestos directos, cuando la tradición con Franco era los impuestos indirectos, e iba bastante mejor la cosa. Pero otra de las cosas que lo recuerdo, porque la última vez que lo vi en una cena de ABC, ya estaba desahuciado, estaba enfermísimo, dice: desengáñate, Federico, aquí todas las guerras civiles del 19 es porque los navarros no querían pagar impuestos. Bueno, yo creo que eso pesó bastante. Digo, yo creo que había bastante más, pero... Pero nos lleva a esa gran cuestión de qué fue el carlismo y si el carlismo sobrevive. Efectivamente, es la pregunta que formula Javier Fernández Rosillo. ¿Qué fue? Y si el nacionalismo hunde sus raíces en él. Bueno, vamos a ver. Si esta pregunta se le formulara a un carlista, seguramente diría que el carlismo es simplemente un movimiento de legitimismo dinástico. Es decir, y además que ellos son españoles. Exactamente, y entonces la dinastía, lógicamente, no sigue una línea dinásticamente legítima con Isabel II, y por lo tanto el carlismo fundamentalmente pues era un movimiento de legitimismo dinástico. Yo creo que está eso, pero creo que hay mucho más, y eso explica la persistencia del carlismo durante décadas, las guerras carlistas y todo lo demás. Vamos a ver, históricamente la ley castellana nunca ha sido opuesta
a que las mujeres pudieran ocupar el trono. Es verdad que los varones sí prevalecían sobre las mujeres si había un heredero varón, pero las mujeres podían reinar si no había herederos varones. Y es el caso de Isabel la Católica, que es el caso más claro, que cuando muere su hermano Alfonso, que era más pequeño que ella, pues efectivamente la puerta del trono se abre para ella. Hubo un conflicto dinástico con Juana la Beltraneja, etcétera, pero también era mujer, pero es obvio, la ley española, si acaso ha sido algo históricamente, sobre todo la ley de Castilla, pues ha sido una ley que permitía el acceso a las mujeres. Esa ley queda abolida con la llegada de una dinastía extranjera, que son los Borbones, que mantenían la ley sálica, que es la ley típica del reino francés, y ha sido que las mujeres no podían reinar. La ley sálica ya empieza a contemplarse como una ley que tiene que abolirse con Carlos IV. Y de hecho Carlos IV en 1789 se plantea mediante una pragmática anular la ley, pero como esa pragmática no llegó a publicarse nunca como texto legal, esa pragmática no tenía vigencia. La reforma de Carlos IV finalmente sí llega a ser legal con Fernando VII por una sencilla razón. Fernando VII, entre otras cosas, se pasó todo su reinado queriendo tener un heredero, acabó teniendo una heredera que era Isabel, y lo que sucede es que efectivamente dos en realidad, pero que la fue origen de otros conflictos, y finalmente lo que sucede es que efectivamente eso abre la puerta a las mujeres, por lo tanto no era en absoluto una violación de una ley sálica que había sido abolida, e Isabel en términos jurídicos era una heredera totalmente legítima. El problema es que el carlismo, les pese o no les pese a los carlistas, no solamente era una visión dinástica. Era una visión dinástica porque efectivamente si no reinaba Isabel, reinaba el infante Carlos María Isidro, que era hermano de Fernando VII, pero era una visión política también muy clara, que tenía además yo creo que unos pilares muy concretos. Uno era el absolutismo, es decir, realmente el carlismo creía en una monarquía absoluta del antiguo régimen frente al liberalismo, yo diría que moderadísimo, de la regente, que efectivamente se daba cuenta de que una monarquía absoluta no se podía mantener en una España que había entrado en el siglo XIX, por más que se hubiera producido la francesada. En segundo lugar, el carlismo era una visión política, si se quiere se puede llamar teocrática, clerical, como apetezca, pero que en cualquier caso tenía muy claro que había una serie de pasos que no se podían dar, como era por ejemplo la desamortización de los bienes eclesiásticos. Y en ese sentido el carlismo se convierte en el bastión desde el que impedir una serie de reformas que se sabe que los liberales van a llevar a cabo, como es por ejemplo la desamortización, que había intentado algo Carlos III, que se había intentado algo con Carlos IV, pero que finalmente se va a llevar a cabo durante la Primera Guerra Carlista. Y esto es bastante importante, inicialmente el carlismo no es foralista, pero lo es enseguida. Es decir, inicialmente tiene más de absolutismo católico que de otra cosa, pero se convierte en foralista enseguida porque capta que efectivamente hay regiones de España que no quieren pagar impuestos. Y el gran argumento es, si llegan los liberales al poder y sabiendo lo que va a ser la visión liberal, que va a ser una visión de ciudadanos libres, iguales, con todos pagando lo mismo y con un Estado que se va a modernizar, es decir, que van a desaparecer las compilaciones forales en favor de códigos civiles y de comercio, que se va a acabar una serie de privilegios impositivos y va a haber un sistema impositivo único, pues evidentemente el carlismo acaba arraigando con mucha fuerza en las provincias vascongadas, en Navarra, en Cataluña en un momento determinado, en algunas zonas de Levante. En alguna zona incluso de Andalucía. En alguna zona de Andalucía e incluso en alguna zona de Levante, donde efectivamente se piensa mantener ese tipo de privilegios. Y ahí sí que es verdad que lo que decía Fernández Ordóñez tiene mucho de cierto. Es decir, claro, ni los navarros ni los vascos estaban dispuestos a aceptar un sistema, con la excepción de ese Bilbao moderno que es cercado por Zumalacárregui, que es liberal y que se da cuenta de que el progreso no va a pasar por los caseríos, sino que va a pasar por los altos hornos, ¿no? El gran triunfo de los liberales, que no se recuerda por el abrazo de Vergara, que fue una transacción, sino por el sitio de Bilbao. Exactamente. Y cómo Bilbao resistió el sitio del campo, que además no pudieron con la ciudad, ¿no? Y en buena medida, vamos a ver, yo creo que claro, eso habría que matizarlo, pero sí es verdad que al menos en ciertas zonas de España fue la lucha de la ciudad y del campo.
Es decir, el caso de Vizcaya es muy claro, porque efectivamente los caseríos son carlistas y no cabe la menor duda de que Bilbao, que es una ciudad que aspira al futuro, que mira hacia Inglaterra, que es liberal, etcétera, bueno, pues la idea de regresar al siglo XVIII a pasos agigantados le aterrorizaba. Y de hecho yo tengo que decir que en una serie de novelas para jóvenes que yo empecé a escribir en su día sobre la historia de España, una de ellas se titulaba Bilbao no se rinde, y era el enfrentamiento entre ese agro carlista y el liberal Bilbao que efectivamente resistía. Hay una cosa diferente, no sé si lo ves así, con respecto al nacionalismo, y es que el carlismo, aunque atascado, el carlismo es español, obviamente. Es profundamente español. Totalmente. Y el problema es que se pasa de español, es casi celtíbero, porque lo que busca es una vuelta a un antiguo régimen que el propio antiguo régimen con Carlos III y Carlos IV intenta ya superar. había reformado, y estaba en plan, estos quieren volver, no sé, a Juan II. Bueno, ¿no? Yo creo no que es sabe muy bien. pues seguramente una visión muy idealizada del mundo de los Austria, que tampoco fue así, pero que ellos lo piensan, ¿no? Claro, el nacionalismo es una vuelta de tuerca más, es decir, el nacionalismo llega a la conclusión de que si efectivamente la monarquía, haciéndose más o menos liberal, ha roto ese pacto con las regiones o con los territorios, pues evidentemente los territorios dan por roto el pacto y se marchan. Y eso es algo que se convierten como si fuera en monarquías, por así decirlo. Bueno, sí, ellos creen una especie de pacto absolutamente ahistórico, es decir, eso no tiene ninguna base histórica y lógicamente de ahí nace, pues posteriormente, en otra vuelta de tuerca, pues un nacionalismo catalán y un nacionalismo vasco, que hay que decir que en los dos casos es muy cerril, muy clerical y muy antidemocrático. Es decir, luego habrán ido evolucionando incluso hacia posiciones de extrema izquierda en un caso o en otro, pero inicialmente son una especie de hijo bastardo del carlismo, que mantiene posiblemente lo peor del carlismo y ya en una línea absolutamente independentista. Pero claro, no cabe la menor duda de que la distancia entre el PNV y el carlismo vasco es muy grande, sobre todo en el terreno de lo que es la visión de España. Claro, el carlismo es un movimiento español. Bueno, hay que decir también que el carlismo, que siempre tuvo muy buena prensa, es porque fue un movimiento de perdedores. Y muy romántico también. Muy romántico. Mientras que los nacionalistas de románticos no ¿eh? Tienen nada. Sido a tanto la No, cosa. ni el elemento de valentía loca de los carlistas, que yo creo que es una de esas cosas que entusiasmaba lo mismo a Galdós que a Valle Inclán, no se etcétera. sabe muy bien no, por qué. Eso no existe en el nacionalismo. El nacionalismo, tanto vasco como catalán, ha sido un movimiento mucho más marcado por la cobardía y la traición de los aliados que por esa visión romántica, y por la codicia, cosa etcétera, que en el carlismo que tampoco no se daba en el carlismo, no. sí. Bueno, pues luego volveremos, ahora nos vamos a ir a Viajes El Corte Inglés, pero luego volveremos a propósito de la pregunta del asunto fundamental de Carlos I. que es la de Carlos I, entregado por los puritanos escoceses, dirán, pero en Escocia no eran católicos, bueno, hay de todo. En Escocia eran puritanos. De hecho, Glasgow y Edimburgo, es más, los Celtics y los Glasgow Rangers son los dos elementos, el equipo católico y el protestante en Escocia en Glasgow. Es fundamentalmente muy puritana, pero siempre ha tenido una pequeña minoría católica. María Estuardo era católica, por ejemplo. Bueno, pues volveremos. Vamos a escuchar con un himno. Es de Bach, es una cantata de Bach. Sí, es muy bonita la gente. Nos damos un paseo por una agencia de viajes del Corte Inglés. Es esencial. Nos ofrecen esta promoción que están llevando a cabo de A Viajar, que tiene un montón de ventajas, entre ellas descuentos que van hasta el 50% en nuestro precio final y además poder disfrutar de días gratis, de comidas gratis, que los niños viajen gratis y encima que nos dejen pagar en 10 meses sin intereses. Para ello hay que reservar, eso sí, antes del 18 de junio, llamando a este número, al 902-400-454, 902-400-454 o tecleando esta web, viajeselcorteinglés.es, que además patrocina Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Bueno, pues una pausa, volvemos con esa cantata de Bach, que fue también enarbolada por los puritanos, y después nos acercaremos a una pregunta sobre ciencia, porque lo de la ciencia española no es una contradicción en los términos, como suele decirse, no. Bien, una pausa y seguimos. Es Radio.
Bueno, pues este era el Jesús, quédate conmigo de Bach, que oye, es pues bellísimo. es que es maravillosa. Yo no sabía que era esta. Sí, es muy bonita. O sea, la Sí, conocía porque además es que es de siempre, es de lo que más me ha gustado. Esto y el concierto de Brandenburgo número 5. A mí Bach me gusta mucho. Yo confieso que es mi muchísimo. compositor clásico preferido, pero en fin, va por gustos. El mío también. ¿Para qué voy a decir que Beethoven si nunca me ha gustado Beethoven? A mí me gusta mucho Beethoven, pero me gusta mucho más Bach. No vas a comparar, hombre. Esto es como el cielo y el purgatorio. Hombre, sales del infierno, pero no es lo mismo. No sé si tenéis un inventor favorito, pero en la lista de españoles hay varios y ahora Jorge nos lo va a explicar. Jorge, Gracias. buenos días. A una pregunta que ha formulado además a la revista Q directamente Ana Isabel Alario. Dice, he oído que la primera máquina de vapor de la historia fue instalada en España mucho antes que la de James Watt en Inglaterra. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues mucho de cierto. Sí. Realmente la primera máquina de vapor como tal, el primer artilugio que utilizó el vapor para generar algún trabajo útil, se instaló en España. Se instaló en el año 1606 en España y su inventor fue un ingeniero navarro, Jerónimo de Allanz y Beaumont, que es un nombre fascinante. Es un nombre que incluso Lope de Vega le dedica algunos versos en una comedia, porque era un caballero de los de aquella época, combatió en Flandes, que combatió en Túnez. O sea, es como si a la triste además hubiera sido químico. Inventor, sí, es verdad. Y además parece ser que hay crónicas que hablan de un aspecto físico imponente, era un hombre fortísimo. Se decía, posiblemente de manera exagerada, que era capaz de doblar las barras de las cancelas con la mano sin necesidad de ningún tipo de palanca, ningún tipo de herramienta. Bueno, pues, y además de esto, este señor, don Jerónimo de Allanza, o de Allanz, pues inventó la primera máquina de vapor en una mina. Bueno, inventó muchas cosas, tiene hasta 48 patentes. El rey Felipe III le concedió el privilegio de mantener durante 20 años, tanto él como su descendencia, el derecho de explotación de 48 inventos, bajo pena de 50.000 maravedíes para aquel que incumpliera ese derecho de autor de aquellos inventos de Jerónimo de Allanz. Y entre ellos, pues por ejemplo, en el año 1602, en las aguas del río Pisuerga, con el rey de testigo y la corte de testigo, el primer buzo que fue capaz de permanecer debajo del agua con una escafandra y un sistema de recepción de aire con unos tubos que salían fuera del agua, hasta que el rey, asustado, dijo, bueno, que salga ya ese hombre de ahí, que se va a matar. No va a salir. Y el buzo salió vivo, sin ningún tipo de problemas. Creó embarcaciones... O sea, que estaba más asustado el rey que el buzo. Sí. Creó embarcaciones recubiertas con resina y con pez, que eran capaces de sumergirse sin que entrase ni una gota de agua. El primer submarino realmente español, a remo, incluso con un sistema muy similar al aire acondicionado, que utilizaba extracción de aire caliente de dentro del barco, lo refrescaba fuera y lo volvía a introducir, no solamente refrescado, sino perfumado con rosas, para que los pilotos de aquel submarino pudiesen viajar mucho más plácidamente y mucho más cómodamente. Y este señor Jerónimo de Allanz era además el regidor de todas las minas de la corona, las que estaban en el suelo ibérico y las que estaban en ultramar. Lo que pasa es que él nunca llegó a visitar las minas americanas, tuvo que administraba estas minas en la distancia. Cuando hubiera visto claro. aquellas las distancias americanas, Sí, claro. yo creo que lo que más llama la atención en América es el tamaño. Claro. Sí, En es cierto, todo. es Que cierto. la distancia es 3 veces, las casas 5 veces, el closet. ¿Por qué el closet, que es uno de los grandes inventos americanos, existe y en España es el armario, en toda Europa es el armario? Porque ahí hay espacio. Claro. Pues Y él les gusta el espacio. las administró en la distancia, pero era consciente de muchos problemas que había tanto en las minas españolas como en las de ultramar. Y el principal problema era la renovación del aire, ideó también algunos sistemas para renovar el aire. Pero el segundo problema grave de las minas era la acumulación de agua, que era muy difícil extraer todo el agua que se iba acumulando del uso externo para limpiar el mineral y de las vetas que se iban abriendo de los manantiales, y terminaba produciendo graves enfermedades a los mineros y algunos accidentes muy graves. Y fue precisamente para extraer el agua para lo que inventó la primera máquina de vapor útil de la historia. El vapor ya se había utilizado desde hacía mucho. Ya Herón
de Alejandría había utilizado la helópila, la famosa bolita llena de agua caliente que al salir el vapor a presión pues giraba. Era un divertimento. Ni Herón ni ninguno de los ingenieros que vinieron después pudieron encontrarle un uso a esta máquina más que divertirse viendo cómo giraba la bolita con el vapor. Pero utilizando este sistema, es decir, aprovechando la presión que ejerce un gas como el agua evaporada en un tubo, le fabricó una especie de fuelle que permitía extraer el agua acumulada de la mina, un geyser, una especie de geyser, extraía el agua acumulada de la mina, lo sacaba afuera, se refrescaba en el exterior y con eso permitía después refrigerar también el entorno de la mina y por lo tanto hacer más confortable dentro de lo que cabe el duro trabajo de los mineros. En la actualidad es duro y en aquella época pues podemos imaginarnos lo que era. Esa fue realmente la primera máquina de vapor, una patente firmada por el rey Felipe III, concedida durante 20 años a Jerónimo y a su descendencia. Jerónimo de Ayán murió muy poco después y no pudo disfrutar de aquel privilegio que le había concedido Pues le el hubiera rey. venido bien a Felipe III el aire acondicionado, porque murió de un calentón cuando se quedó dormido ante el fuego. Y luego, entre el calor que había cogido y el frío que había en Palacio, en el Alcázar, entonces, pues que se fue al otro mundo. A lo mejor es por otra razón, pero la historia dice que fue por eso, que sofoco, dormido, rojo, lo llevan a dormir, le da un telele y adiós, Felipe. Y pues eso, que ya existía ese aparato de Jerónimo de Ayán, y de hecho hay algunos secretarios del rey que visitaron a Jerónimo de Ayán para concederle este privilegio de explotación de sus inventos, que glosaron cuán confortable era la casa de este inventor, porque tenía todo este tipo de artilugios instalados en su hogar, y olía a rosas, y estaba fresquita, y podía utilizar el vapor para eso es maravilloso. Era una casa casi del siglo XXI, pero en el siglo XVII. O sea que el piso piloto era bueno. Sí, Lo que pasa es que no lo extendió. Es el precursor de la domótica, prácticamente. También, Bueno, sí. pues como suele ocurrir con los inventos españoles, lo que sucedió es que nadie tomó el testigo de don Jerónimo de Ayán, y sí que llegaron los planos de este invento de las minas en España a los primeros ingenieros que estaban trabajando en lo mismo para Watt y para Papin en Francia y para Watt en Inglaterra, y los empezaron a instalar masivamente en las minas británicas y francesas. Y de ahí es de donde sale posteriormente la utilización del vapor, ya no solamente para refrigerar y extraer el agua, sino para mover máquinas. La primera máquina definitiva de vapor que consigue mover un artilugio, transformar la energía calorífica del vapor en energía cinética de una rueda, pues que facilita todo el avance de la tecnología industrial posterior. Pero todo está basado en la copia, porque hay que decir literalmente la copia de esos planos de Jerónimo de Ayán en 1606 en España. El Hércules Navarro. Sí, ese hombre que era capaz de doblar las cancelas, qué barbaridad. Qué manos tenía que tener. Y qué cancelas, ¿no? O qué cancelas más pochas, sí. Bueno. Pues hasta aquí. Nos tomamos a Dipesina porque nos vamos a la sección de la receta. Pues sí, porque además hoy tenemos una sopa mallorquina, que esto son palabras mayores. Tiene de todo, ¿eh? Tiene alcachofas, tiene repollo. Un señor que no tocaba mal, se llamaba como yo, pero Chopin, de tocaba apellido. muy bien. Oh, qué bueno era. Bueno, pues llegó allí y claro, ¿cómo comían los mallorquines? Que el aceite, ¿cómo les gustaba el aceite? Claro, hacía frío, no había aire acondicionado en Mallorca en aquel tiempo. Y él con George Sand, o George Sand con él, pues pasaron un año en Valdemosa regular. Él se curó la tuberculosis porque aquello es muy sano. Pero en la comida, pues para él tenía demasiado aceite, demasiada grasa y que era un poco de pitiminí. La sopa mallorquina, por lo tanto, algo conserva de aquella exuberancia calórica, adipesina. 2 comprimidos, a la hora del desayuno y de la comida. Todo productos naturales, la fucosantina del alga wakame, la banaba, el té verde y más cosas que tú te acuerdas. El ortosifón, por ejemplo. El ortosifón, a que cafeína. parece un invento de Ayán. Sí. El ortosifón, ¿qué es el buzo? Sería un ortosifón, probablemente. Además es de Fitobit y lo venden en farmacias y en parafarmacias.
Es Radio.